que no cesa de manchar. Le van a llover papeles, audios comprometedores, mensajerías de nuevos cuellos blancos, óvulos de Waikis, porcentajes, y la traición hará, como siempre sucede, el viaje de vuelta. Bajo presión, los Quero y los Antibáñez colaborarán eficazmente mientras personajes de menor rango que ahora ni imaginamos saldrán a contar lo suyo. La señora vive en la mugre de la política porque así lo decidió. Nadie le dijo que sucediera a Castillo. Esa farsa con sombrero para aliarse con quienes perdieron las elecciones. Nadie le puso un revólver en la cabeza para que se acostara con el AMPA y se levantara convertida en la amante de los sopranos del Congreso. Nadie le dijo que se suicidara moralmente y si saliera a defender la ley de Fernando Rospigliosi, que amnistía a asesinos uniformados. No le desea nada malo a la señora que va a Palacio, pero me temo que ella le va a suceder lo peor. Y lo peor que puede pasarle a alguien de su calaña es que se quiera más cada día y que a cada hora le crezca como hierba salvaje la autoestima. Eso ya está ocurriendo. En su maratón de lectura del 28 se le vio más empoderada que nunca y alcanzando cumbres del cinismo. Y ahora que desafía el, el orden internacional achorándose con la Corte Interamericana de Derechos Humanos o enemistándonos inútilmente con Bolivia, uno percibe que la señora ha decidido cavar su tumba con más energía que nunca. Las cosas no son como se la han descrito sus asesores, señora Boluarte. ¿Se siente usted la reina Victoria de un reino tan poderoso como imaginario que hasta se atreve a dar lecciones a sus vecinos? Pero lo cierto, señora, es que usted preside ilegalmente un país atravesado por el crimen organizado y usted no es Victoria, sino la pantalla de un Congreso dominado por la oscuridad. Victoria se casó con su primo Alberto de Sajonia y con él tuvo 9 hijos. Usted se ha casado con Keiko Fujimori, César Acuña, y de esa unión solo nacerán gárgolas de adobe. Cuando el artículo 117 de la Constitución no la proteja, acudirán a su casa los fiscales, señora Boluarte, que sus abogados la protejan, que los jueces sean justos. Y en ese tras tendrá usted que probar que no merece la consagrada figura de la autoría mediata en el caso de los asesinatos de diciembre de 2022 y enero de 2023, pero tendrá que defenderse también del cargo inminente de encabezar una organización criminal que en combinación con el Congreso, dominado por el AMPA, favoreció el delito con leyes que parecían tener nombre propio. Usted es de las peores cosas que le podían pasar al país y la gente la desprecia, no porque usted sea una mujer andina. Ya quisiera tener usted la modesta sabiduría de muchísimas mujeres andinas, sino porque usted ha demostrado que lo único que le importa es el cargo, Doritos, el oropel, los usares, el dinero, la apariencia insolente de un éxito que necesita de policías y soplones. A partir de agosto de 2026, señora, usted tendrá lo que ha hecho tanto por merecer.
No me complaceré viéndola en esos trances, pero tampoco diré que el destino ha sido cruel. La verdad es que fui educado en el respeto especial a las mujeres. Vivía en una casa en la que mi madre tenía el rol protagónico y donde mis tres hermanas la secundaban. Me habría gustado ver en usted una mujer con lo que podía discrepar, pero a quien debíamos por su cargo rendir honores. Pero usted, señora, se ha escudado en la infamia y ha envilecido aún más la política de este país que dice representar. La historia ya la juzgó, señora Boluarte. Ahora falta que la juzguen los magistrados de alguna sala penal. Eso será inevitable. Ya, Hildebrand, no, él lo pone así al preciso, ¿no? La cosa, que es una figura patética, no la señora, que es una figura así que no tiene poder, solo habla, no son solo palabras y no enfoca por nada en absoluto la problemática peruana como han hecho justamente antes estos jóvenes que hablaban con Glatzer, no, que lo han enfocado bien claro y han también ofrecido soluciones, ¿no? De base, ¿no? Soluciones que salen de la base. Y el triste es que en el mundo entero, no solo en Perú, tenemos políticos de esta calaña, que son entre corruptos, ineptos, estúpidos, se puede decir así, ¿no? Y esta combinación es especialmente peligrosa y dañina por el pueblo. Esta, esta calaña, ¿no? De gente así, ¿no? Como la señora Boluarte, que es una de las pequeñas, pero tenemos a nivel internacional, la gran parte son así, con excepciones, ¿no? Por ejemplo, la señora Sheinbaum de México, que es una gran estadista, ¿no? Que es una figura que se enfrenta al patán de Estados Unidos, a Trump, y con inteligencia y con diplomacia, y no se deja eh, achicar ni asustar. Ella le habla claro y ha conseguido ventajas por su país, ¿no? Ha conseguido otros 2 meses de postergación de las famosos aranceles. Ha hecho, ahora está renovando todo Pemex, toda la industria petrolera eh, de, de México, que está como está Petroperú, más o menos. Pero ella hace otra, ella está tomando su deber, ¿no? Porque eso es su deber, ¿no? De reformar toda la situación de Pemex. Acá, imagínase que la señora Boluarte se preocupa de de Petroperú, por ejemplo, ¿no? Esto sería lo más importante, ¿no? Ya bien. Hemos escuchado toda la situación nacional y ahora empezamos eh, vemos la situación internacional, que yo creo que también es muy importante en estas situaciones que estamos hoy día con dos guerras terribles que se están desarrollando ya de tiempo, ¿no? Tenemos un problema, no solo un problema, varios problemas, no solo económicos, pero también, diremos, problemas eh, humanos, ¿no? Justamente la cuestión de los derechos humanos ya no existe prácticamente, ¿no?
que estamos en una situación de abuso así seguido, ¿no? De matanzas, de una cosa pero insoportable, solo cuando uno debe ver las cosas que están pasando todos los días, ¿no? Acá vamos ahora a leer un artículo de Bray Schuster sobre si me sale esta cosa del tablet, estoy contento. Está un poco problemático porque no me deja leer las cosas como se debería. No hay, ay, ya, como siempre, la tecnología. Estamos luchando contra la tecnología. Se puede decir así, en contra. Ya nosotros los viejos ya tenemos este problema que no somos tan buenos en la tecnología como los jóvenes que tienen menos problemas en esto, como nosotros. ¿Qué se puede hacer? Vamos a una musiquita y después cuando estoy listo le voy a continuar con las noticias. Errors expected. Ay, hombre. Hijo tan... No. Sí, ahora sí me soy podido arreglar. ¿Qué hay de la CIA? La CIA creó cientos de sitios web secretos. Esto es lo que ocultaban por Alan MacLeod. La CIA se ha infiltrado no solo en gobiernos, sino también en Internet. Durante una década, Langley operó en una extensa red de sitios web secretos que funcionaban como terminales de espionaje globales, camuflado en blogs, portales de noticias y páginas de fans inofensivos. A partir de 2004, la CIA construyó una vasta red de al menos 885 sitios web, incluido páginas de fans de Johnny Carson y Star Wars, así como foros rastafaris en línea. Estos sitios abarcaban 29 idiomas y atacaban directamente al menos 36 países. No solo atacaban a adversarios como China, Venezuela y Rusia,
sino también a países aliados como Francia, Italia y España, demostrando que Estados Unidos trata a sus amigos de la misma manera que trata a sus enemigos, o peor, se puede decir. Blogs de fútbol ocultos y contraseñas pirateadas. Gholam Reza Hosseini es un ex informante de la CIA. En 2007, este ingeniero industrial residente en Teherán contactó con la agencia y se ofreció a compartir información sobre el programa nuclear iraní. Sus contactos en la CIA le mostraron cómo comunicarse con ellos a través de iraniangoals.com. Iranian Goals era un sitio web en persa aparentemente dedicado a noticias locales de fútbol. Sin embargo, lo que parecía una barra de búsqueda al final de la página principal era en realidad un campo de contraseña. Al introducir la palabra correcta, se iniciaba un proceso de inicio de sesión que desbloqueaba una interfaz de mensajería secreta. Cada informante tenía su propia página web, especialmente diseñada para aislarlos del resto de la red. Parecía una idea brillante, pero gracias a algunos errores descuidados en Washington, D.C., Hosseini y los demás espías fueron descubiertos pronto. Un agente doble iraní reveló su sitio web único a las autoridades y unas investigaciones básicas llevaron a la exposición de toda la red. La CIA adquirió espacio de alojamiento para docenas, quizá incluso cientos de estos sitios web al por mayor, a menudo de los mismos proveedores de Internet o salas de servidores. Esto significaba que la dirección IP de estos sitios web era consecutiva, similar a ubicar a cada informante en casas vecinas de la misma calle. Así, al observar las direcciones IP vecinas, se podían identificar sitios web con diseños similares y atar cabos fácilmente. Incluso con una investigación en línea relativamente sencilla, las autoridades iraníes lograron identificar docenas de sitios web de la CIA. A partir de ahí, simplemente esperaron a ver quién accedía a ellos. El Ministerio de Inteligencia iraní declaró que 30 personas fueron arrestadas y otros 42 agentes de la CIA fueron identificados. Algunos sitios web como iraniangoldkicks.com, First News Source como y Farsi News and Weather.com siguen siendo accesibles a través de Wayback Machine. Puede consultar una lista completa de los sitios web conocidos de la CIA aquí. Hosseini pasó más de 9 años en prisión y fue liberado en 2019. No ha recibido ningún apoyo de las autoridades estadounidenses, que ni siquiera se han puesto en contacto con él desde su arresto. Sin embargo, Estados Unidos sigue intentando derrocar al gobierno iraní, apoyando a importantes figuras de la oposición e infiltrándose en los movimientos de protesta nacionales. En junio, también llevó a cabo ataques aéreos contra instalaciones nucleares en todo el país. Espionaje contra aliados y enemigos por igual. La red de sitios web abarcaba una amplia gama de temas. Pocos sospecharían que Rasta Direct, un sitio web dedicado en la religión Rastafari, relativamente especializada, tuviera algo que ver con la inteligencia estadounidense. La CIA también creó Star Wars Web, un sitio web para fans de la serie de ciencia ficción, y All Johnny,
un sitio dedicado a la leyenda del cine nocturno Johnny Carson. Sin embargo, los blogs de deporte, videojuegos y noticias eran los temas más comunes de los sitios web falsos. Estos sitios web servían de tapadera para informantes y tras un análisis superficial ofrecían cierto grado de credibilidad. Sin embargo, tras un análisis más detallado, pocos de ellos sitios ofrecían contenido propio y simplemente copiaban noticias y blogs de otros sitios web, enlazando a fuentes ya disponibles. Los informantes en países hostiles como Venezuela utilizaron sitios web como Noticias Caracas y el correo de noticias para comunicarse con Langley, mientras que los topos rusos utilizaron My Online Game Source y Today's News and Weather.com, así como otras plataformas similares. Sin embargo, también descubrió una vasta red de informantes en países aliados, como Francia, España e Italia, que utilizaban sitios web de noticias financieras, montañismo y running para pasar información vital a la CIA. Alemania fue otro país que Washington tuvo en la mira activamente. En 2013 se reveló que Estados Unidos había intervenido el teléfono móvil de la canciller Angela Merkel durante más de 10 años, lo que desencadenó una grave crisis diplomática. Un año después, en 2014, Alemania arrestó a uno de sus propios agentes de inteligencia tras ser descubierto espiando para Estados Unidos. El colapso de la red de la CIA en China. Sin embargo, China sigue siendo un objetivo principal de la CIA. La organización mantiene una extensa red de informantes en todo el país que, cuando la red aún estaba activa, utilizaban plataformas como eChessNews.com y Sport News Finder como para pasar información a Estados Unidos. Pero, al igual que en Irán, las autoridades chinas comenzaron a desmantelar la red. A partir de finales de 2010, la red de espionaje fue desmantelada sistemáticamente por funcionarios que probablemente emplearon tácticas similares a las de los iraníes. Sin embargo, a diferencia de Irán, los agentes fueron simplemente ejecutados. Se cree que la CIA perdió a unos 30 informantes en la purga. El caso se considera uno de los peores fallos de inteligencia en casi 80 años de historia de la agencia. Desde entonces, la red de espionaje estadounidense en China se ha visto gravemente debilitada. A principios de este año, la CIA cambió la táctica y publicó 2 videos instando a funcionarios descontentos del Partido Comunista a espiar para ella y cambió de dinero a la perspectiva de una nueva vida en Estados Unidos. A medida que haciendo en el partido veo como mis superiores son desechados como zapatos gastados, pero ahora me doy cuenta de mi destino es tan incierto como el de ellos, dice el portavoz en un video. El fracaso de nuestros líderes en cumplir sus reiteradas promesas de prosperidad se ha convertido en un secreto a voces. Es hora de hacer realidad mi propio sueño, dice en otro. La CIA instruye a los posibles traidores a descargar el navegador Tor y contactar con la CIA a través de su sitio web. Si bien Tor se promociona en Occidente como una herramienta de privacidad,
Una investigación previa de Mint Press News reveló que fue desarrollado con financiación del gobierno estadounidense por una empresa vinculada a la CIA. El año pasado, Washington aprobó un proyecto de ley de 1.600 millones de dólares para financiar la propaganda anti-China en todo el mundo. Aplicaciones y plataformas como armas. Esto no es la única ocasión en que el aparato de seguridad nacional estadounidense ha creado plataformas web falsas para instigar cambios de régimen en todo el mundo. En 2010, USAID, una organización fachada de la CIA, desarrolló en secreto la aplicación cubana de redes sociales Sunsuneo, conocida a menudo como el Twitter de Cuba. Sunsuneo se popularizó rápidamente. La aplicación fue diseñada para ofrecer un servicio confiable y asequible, superando a las competencias antes de establecer una posición dominante y difundiendo paulatinamente mensajes antigubernamentales por toda la isla. En un momento determinado, Sunsuneo animaría a los usuarios a participar en protestas coordinadas por Estados Unidos para instigar una revolución de colores en la isla. Para ocultar su participación en el proyecto, el gobierno estadounidense se reunió en secreto con el fundador de Twitter, Jack Dorsey, para persuadirlo de que asumiera el control. La participación de Dorsey en el proyecto no está clara, ya que se negó a hacer comentarios al respecto. Sunsuneo fue clausurado abruptamente en 2012. Infiltración de periodismo y las grandes tecnologías. Si bien los 885 sitios web falsos no se crearon para influir en la opinión pública, el gobierno estadounidense ahora financia a miles de periodistas en todo el mundo precisamente con ese propósito. A principios de este año, la decisión de la administración Trump de suspender la financiación de USAID expuso inadvertidamente a una red de más de 6.200 reporteros que trabajan en casi 1.000 agencias de noticias y organizaciones periodísticas, todos pagados en secreto para difundir mensajes pro-estadounidenses en sus países. Oksana Romaniuk, directora del Instituto Ucraniano de Información de Masas, advirtió que casi el 90% de los medios de comunicación de su país dependen de la financiación de USAID para su supervivencia. Una encuesta a 20 importantes medios de comunicación de Bielorrusia reveló que el 60% de sus presupuestos proviene de Washington. En Irán, más de 30 grupos antigubernamentales se reunieron de emergencia, mientras que en Cuba y Nicaragua la prensa antigubernamental recurrió a la recaudación de donaciones de los lectores. La CIA también se ha infiltrado con éxito en las redes sociales más grandes y populares, dándole a la agencia un control significativo sobre lo que el mundo ve y no ve. En sus canales de noticias, Facebook ha contratado a decenas de ex agentes de la CIA para llevar a cabo sus operaciones más sensibles. Quizás el más destacado de estos individuos sea Aaron Berman. Como responsable principal de desinformación de la plataforma,
Berman tiene la última palabra sobre qué contenido se promociona en Facebook y qué se degrada o elimina. Sin embargo, hasta 2019, Berman fue un alto funcionario de la CIA responsable de la elaboración del informe diario de seguridad del presidente. En ese momento se trasladó de Langley a Facebook, a pesar de su aparente escasa experiencia profesional relevante. En todo caso, Google está aún más infestado de ex espías. Una investigación de Mint Press News reveló que decenas de ex agentes de la CIA ocupan altos cargos en el gigante de Silicon Valley. Entre ellos se encuentra Jacqueline Lepore, quien trabajó durante más de una década en la oficina de la agencia en Oriente Medio antes de incorporarse a Google como gerente senior de inteligencia, confianza y seguridad. Este puesto le otorga una influencia significativa en la dirección de la empresa. Esta forma de censura gubernamental es la herramienta predilecta de la agencia para moldear Internet hoy en día. La CIA sigue manteniendo una vasta red global de informantes. Hoy en día utilizan aplicaciones especialmente desarrolladas como Tor o Signal para comunicarse. Si son capturados por sus propios países, probablemente quedan abandonados a su suerte, como le ocurrió a Hosseini. Ser espía o informante de la CIA sigue siendo peligroso. Así han escuchado en qué plan, en qué mundo estamos, ¿no? Seguramente acá en Perú habrá varios de estos sujetos, ¿no? Que trabajan por los gringos. Esto es lo triste, ¿no? Que tenemos este tipo de gente. No tanto que los gringos hacen lo que hacen, pero que hay tanta gente que participa en esto por dinero, por ventajas, como sea, ¿no? Esto a mí me pone triste. Eso es. Errors expected the Fly Guy 5. The Error expected. Ya, ahora sí.
Continuamos. Son 9:24. China da jaque mate. India, Brasil y el orden global ante un punto de inflexión histórico. En un mundo marcado por tensiones geopolíticas y la falta de una diplomacia racional, el periodista Pepe Escobar presenta un panorama alarmante de la situación global actual en una conversación de 1 hora con Neymar. La conversación realizada el 4 de agosto de 2025 arroja luz sobre la escalada de conflictos entre Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, los países BRICS, Brasil, Rusia, India y China, Irán y Europa. Escobar analiza no solo los errores de la política estadounidense, sino también los problemas estructurales subyacentes que podían llevar al mundo al borde del caos global. A continuación, se presenta un informe detallado que presenta exhaustivamente los puntos claves de la conversación. Primero, la política exterior de Trump: caos, desinformación y comportamiento machista. Escobar comienza criticando duramente la política exterior del presidente Donald Trump. Lo describe como un presidente ridículo, que no verifica las cifras básicas y recibe información errónea de sus asesores. Un ejemplo es la afirmación de Trump de que 812.000 soldados rusos y 8.000 soldados ucranianos han muerto. En el conflicto de Ucrania, desde enero de 2025, cifras que, según Escobar, carecen de fundamento. Esto es lo que ocurre cuando un presidente no puede verificar los hechos básicos, afirma. Esta desinformación se ve agravada por las reacciones impulsivas de Trump ante declaraciones como las del político ruso Dmitry Medvedev, quien recordó a Estados Unidos la doctrina nuclear rusa. En respuesta, Trump envió submarinos nucleares cerca de aguas rusas, lo que Escobar califica de postura machista, carente de profundidad estratégica. La consecuencia de esta política es una erosión total de la diplomacia. Escobar enfatiza que Estados Unidos, bajo la administración de Trump, no solo ha saboteado las negaciones con Rusia e Irán, sino que también está desestabilizando el orden global. La diplomacia ha muerto, afirma, señalando la incapacidad de Estados Unidos para entablar un diálogo serio con sus rivales geopolíticos. En cambio, Trump se centra en la confrontación, lo que exacerba las tensiones con los países BRICS e Irán. 2. Brasil como objetivo: la guerra contra los BRICS. Un punto central de la conversación es la política estadounidense hacia Brasil, al que Escobar considera el eslabón más débil de los países BRICS. El presidente Lula da Silva enfatizó la importancia de la diplomacia y la soberanía nacional en un discurso reciente, al tiempo que citó el golpe de Estado de 2016 y los intentos de desestabilización contra su gobierno. Particularmente polémica fue la mención de Lula a la desdolarización, un tema que Trump considera un trapo rojo. Eso por sí solo es suficiente para volver loco a Trump, afirma Escobar. Estados Unidos considera a Brasil un objetivo estratégico para debilitar la alianza BRICS y planea ejercer
una enorme presión sobre la economía y la diplomacia brasileña. Pero Escobar enfatiza que Estados Unidos subestima la complejidad de la política brasileña, a diferencia de Argentina, donde el presidente Javier Milei mantiene una política pro-estadounidense. Brasil no es tan fácil de controlar, ni siquiera un presidente pro-estadounidense como Jair Bolsonaro podía llevar Brasil a una situación como la Argentina, ya que las estructuras políticas y sociales lo impiden. Lula y su gobierno se preparan para próximos ataques, ampliando sus relaciones con el sur global, especialmente con China, Rusia e India. Un ejemplo es la apertura de mercado chino a 180 productores brasileños de café, lo que demuestra que Brasil está encontrando socios comerciales alternativos. 3. Rusia e Irán, listas para la confrontación. Según Escobar, Rusia se enfrenta a una confrontación eterna con Europa y Estados Unidos. El gobierno ruso ha reconocido que no hay perspectiva de paz con Occidente, especialmente con la Unión Europea, dominada por Bruselas. Escobar señala la producción en serie de armas hipersónicas como el Zircon y la amenaza de la doctrina de la mano muerta, que prevé una respuesta nuclear automática en caso de ataque. Rusia también se prepara para nuevas provocaciones, en particular por parte de Gran Bretaña, que según el Servicio de Inteligencia ruso, SBR, planea operaciones de falsa bandera contra la flota fantasma rusa que vende petróleo a nivel mundial. Según Escobar, Irán finalmente se ha dado cuenta de que un acuerdo con Estados Unidos es imposible. Tras los repetidos ataques del eje sionista, entre comillas, Israel y Estados Unidos, a Irán ha establecido un nuevo Consejo Supremo de Defensa para coordinar su política ante posibles ataques. Escobar considera inevitable una escalada de los conflictos en la región, en particular en el Mar Negro y en Crimea. 4. India y los BRICS, bajo presión pero resilientes. India, otro miembro fundador de los BRICS, también se encuentra bajo presión. Escobar sugiere que India no se opone tan firmemente como Brasil a las políticas estadounidenses, pero aún así forma parte de la guerra de Trump contra los BRICS. El creciente acercamiento entre los países BRICS, en particular mediante acuerdos comerciales en monedas nacionales, es una respuesta directa a la agresión estadounidense. Escobar enfatiza que las políticas estadounidenses están, sin darse cuenta, acercando a los países BRICS, acelerando el surgimiento de un orden mundial multipolar. 5. Europa y el apoyo a Israel. Ningún cambio a la vista. En Europa, Escobar no ve cambios en la postura pro-israelí. Países como Alemania y Francia apoyan plenamente la política israelí en Gaza, mientras que la UE en su conjunto consiente la catástrofe en Gaza. Dos grupos de presión sionistas en París y Berlín son más poderosos que nunca, e incluso Gran Bretaña, a pesar del Brexit, desempeña un papel central en el apoyo a Israel. Escobar critica la doble moral de los líderes europeos que ignoran la crisis humanitaria en Gaza mientras hablan simultáneamente de prepararse para una guerra contra Rusia para 2030.
allá es 2030 ahora, ya estamos un poquito más allá. 6. El papel de Epstein y el control de la élite. Otro punto polémico de la conversación es la mención de Jeffrey Epstein y sus vínculos con figuras influyentes como Trump, Bill Clinton, Bill Gates y Tony Blair. Es al testimonio de un ex oficial de inteligencia israelí que afirma que Epstein sirvió como instrumento del Mossad para chantajear a políticos occidentales. Según Escobar, este chantaje explica las políticas pro-israelíes de Trump y su renuencia a negociar con Rusia o Irán. Trump está completamente bajo el control del eje sionista, afirma, vinculando esto con su continuo apoyo a la guerra en Gaza y los ataques contra Irán. 7. La dimensión cultural, la mentalidad de Yellowstone, entre comillas. Escobar traza un interesante paralelismo con la mentalidad estadounidense que ve reflejada en la serie de televisión Yellowstone y sus precuelas como 1883. Esta serie retrata la demencia del salvaje oeste, una mentalidad de conquista, el exterminio de las poblaciones indígenas y la despiadada afirmación de poder. Esa sigue siendo la mentalidad de Estados Unidos. Y a nuestra manera o a la calle, dice Escobar, ve a Trump como encarnación moderna de esta mentalidad de colono, una que no conoce el compromiso y se basa en la confrontación. 8. Un panorama sombrío. No hay salida sin diplomacia. Escobar concluye con un panorama sombrío. El mundo está atrapado en un círculo vicioso sin salida, ya que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, no muestra ninguna disposición a reordenar las relaciones internacionales. Por otro lado, los países BRICS liderados por Rusia y China están comprometidos con un nuevo orden multipolar que Trump no aceptará. Él quiere ganar y los demás deberían perder, afirma Escobar. La esperanza reside en actores racionales como Lula, Putin y Xi Jinping, quienes se comprometen con la diplomacia a pesar de la adversidad. Sin embargo, hay pequeños destellos de esperanza. En regiones como Bretaña, donde se encuentra Escobar, los valores tradicionales y el escepticismo hacia los grandes medios de comunicación se enfrentan a una apertura hacia otras culturas, pero la situación global sigue siendo tensa. Debemos seguir luchando, concluye Escobar, contra todos estos absurdos y horrores. Conclusión. La conversación que Pepe Escobar revela un mundo al borde del abismo geopolítico. Las políticas impulsivas y desinformadas de Trump, el apoyo de Europa a Israel, dos ataques a los países BRICS y la escalada de conflictos con Rusia e Irán pintan un panorama desolador. Pero la fortaleza de la alianza BRICS y la determinación de países como Brasil y México también ofrecen un atisbo de esperanza para un orden mundial multipolar. La pregunta sigue en pie. ¿Se puede reactivar la diplomacia antes de que sea demasiado tarde? Yo no soy tan negativo, digamos pesimista. Yo creo que los gringos y los europeos están por morir. Dicen morir en el sentido de político, ¿no? Geopolítico, porque a
aparte que no tienen plata, ¿no? Esto es lo más básico problema que tienen los gringos como los europeos, que son misios completamente, ¿no? Es un problema que yo creo que deben aprender a justamente a hablar con los otros y a respetarlos y a reconocer, como dice bien Escobar, la realidad, ¿no? Son completamente, viven en una burbuja. Ellos creen que son poderosos, ellos creen que pueden mandar el mundo, que ya lo perdieron, ya es una cosa que pasó. No quieren entender esto. Acá tenemos un artículo justamente sobre 9:42 sobre la situación de Ucrania. ¿Cuál es el escenario más realista en el que Occidente podría reemplazar a Zelensky? De Andreas Korytko. Occidente podría esperar a que Rusia acepte un cese del fuego, si alguna vez lo hace, ya que reemplazarlo por Zaluzhny durante las hostilidades en curso podría debilitar aún más a Ucrania en beneficio de Rusia. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Entendido. SBR, Dispositivo inalámbrico listo para emparejar. publicó un Dispositivo informe conectado. que afirmaba que a finales de julio el eje angloamericano mantuvo una reunión secreta en los Alpes con el jefe del Estado Mayor de Zelensky, Yermak, el jefe del GUR, Budanov, y el ex comandante supremo y actual embajador en Gran Bretaña, Zaluzhny. Yermak y Budanov aceptaron la propuesta de sustituir a Zelensky por Zaluzhny con el pretexto de combatir la corrupción, reorganizando así las relaciones de Ucrania con Occidente. Sputnik publicó lo siguiente: evaluación del informe SBR realizada por el ex oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Scott Ritter. El SBR y su servicio de prensa no son un medio de comunicación, declaró Ritter. No están ahí para informar al público cuando publican información. En este caso demuestran su deseo de infligir el mayor daño posible a Zelensky en un momento en que se le considera particularmente vulnerable y de exacerbar las divisiones dentro de su gobierno y entre él y Zaluzhny. El informe del SBR surgió tras un artículo de Financial Times que criticaba duramente a Yermak. Según el SBR, Yermak incriminó a Zelensky al obligarlo a tomar medidas contra las instituciones anticorrupción, una medida que permitiría a Occidente derrocar a Zelensky precisamente con ese pretexto. Casi un año antes, Bloomberg ya había publicado un informe crítico sobre Yermak. Esto no es ningún pretexto, es el país más corrupto del mundo, creo. Por lo tanto, la evaluación de Ritter parece creíble, a pesar de que el SBR e incluso Putin han predicho la inminente caída de Zelensky en varias ocasiones. Queda por ver si esta vez realmente ocurrirá. 12 de diciembre de 2023, el escenario de Narishkin sobre la sustitución de Zelensky por Occidente no debe despreciarse. 22 de enero de 2024, ¿por qué el SBR publicó su predicción sobre una inminente reestructuración burocrática en Ucrania? 7 de mayo de 2024. Rusia espera influir en el inminente cambio de régimen en Ucrania, respaldado por Estados Unidos. 22 de junio de 2024. ¿Qué probabilidad hay de que Estados Unidos sustituya a Zelensky en primer semestre del próximo año?
15 de agosto de 2024. Evaluación de la veracidad del último informe de SBR sobre los inminentes cambios políticos en Kiev. 14 de noviembre de 2024. Es poco probable que Estados Unidos obligue a Zelensky a celebrar elecciones sin un alto al fuego. 7 de febrero de 2025. La inteligencia exterior rusa afirma que la OTAN quiere derrocar a Zelensky mediante nuevas elecciones. Volviendo al actual informe del SBR, la nueva escalada en 3 frentes de la intervención estadounidense en la guerra de Ucrania, así como la reciente subyugación de Estados Unidos a la UE a través de un acuerdo comercial completamente unilateral, podían hacer que cualquier motivación para que Estados Unidos reemplace a Zelensky sea superflua. A pesar de la conocida disputa con Zelensky en la Casa Blanca, Trump aparentemente fue empujado a una misión encubierta y sus nuevos vasallos de la UE ya están dando prioridad absoluta a la guerra por poderes. Por lo tanto, Occidente parece haber reestructurado ya sus relaciones con Ucrania, a pesar de que Zelensky sigue en el cargo en lugar de sustituirlo por tal fin, como afirma el SBR. Esto, por cierto, también lo informó el periodista ganador del premio Pulitzer Seymour Hersh 11 días antes del informe del SBR. No obstante, Zaluzhny sigue pareciendo el sucesor más probable de Zelensky, según informan tanto SBR como Hersh. Pero Occidente podía esperar hasta que Rusia acepte un alto al fuego. Si es que llega a ocurrir, un reemplazo durante los combates en curso desestabilizaría a Ucrania en beneficio de Rusia. Un reemplazo después de la guerra, por otro lado, podía marcar simbólicamente el comienzo de una nueva era y demostrar a Rusia su disposición a negociar la paz con un líder ucraniano legítimo. Esta lógica corresponde a los intereses occidentales, pero sigue dependiendo del curso futuro del conflicto. Ya, yo tengo un poco otra opinión, ¿no? Yo creo que la guerra está perdida, ¿no? Esto no, nadie lo discute. Este gobierno es tan representativo como el nuestro, más o menos, ¿no? No es representativo, es una banda de corruptos como acá, ¿no? Que hace sus intereses en la población. No tiene nada que decir. Hay manifestaciones en Ucrania, hay resistencia fuerte en Ucrania, hay traición, digamos, contra este gobierno prorrusa, ¿no? Que le informan dónde están las cosas estratégicas a los rusos gratis, ¿eh? Esto es solo por dañar el régimen. Y creo que los rusos están avanzando a todo dar, ¿no? De verdad, es una cosa, pero es blitzkrieg, es una cosa tremenda cómo avanza. Así, los rusos están haciendo hechos, ¿no? Produciendo hechos estratégicos y los ucranianos están perdiendo la guerra, están perdiendo 1.000 personas al día, mil combatientes. Esto no puede durar mucho. Es solo la industria de armamento europea, gringa, que quiere continuar con esto y lo hacen con todo lo que pueden, hasta el último ucraniano. Yo veo así la situación. Bien, esto era 9:51.
Vamos a otra Night Mystery. Ahora vamos a continuar. 9:53. Esto es la última noticia triste de ayer de Haaretz, el periódico israelí. Es el editorial. Gaza sufre hambruna e Israel es responsable. Según el Ministerio de Salud de Gaza, 111.000 personas, en su mayoría niños, han muerto de desnutrición desde que comenzó la guerra. Sorprendentemente, 43.000 de estas muertes ocurrieron solo la semana pasada. Las Naciones Unidas informan que la proporción de niños con desnutrición severa aumentó del 2.4% en febrero al 8.8% en las 2 primeras semanas de julio. Estas cifras se ven corroboradas por los crecientes informes de médicos, periodistas y organizaciones internacionales, extranjeros y palestinos sobre niños y adultos que mueren de hambre. Portavoces de las Fuerzas de Defensa de Israel y del gobierno intentan ocultar la realidad, pero incluso las cifras oficiales israelíes confirman el hambre en Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron esta semana que 71 camiones con alimentos entraron a la Franja de Gaza cada día el mes pasado. Esto significa que cada uno de estos camiones supuestamente entrega suficiente comida para alimentar a 30.000 personas diariamente. No hace falta estar familiarizado con la logística del reparto de alimentos ni con las leyes de la guerra para saber que esto equivale a hambruna. La hambruna también se refleja en las cifras de la Fundación Humanitaria de Gaza, encargada de aliviar la escasez de alimentos en la Franja de Gaza. La FGH afirma haber distribuido 85 millones de comidas desde que inició su labor hace 2 meses. Sin embargo, un simple cálculo muestra que la población de Gaza habría necesitado 353 millones de comida durante este periodo para escapar del hambre. Esto ni siquiera considera los problemas de distribución y acceso a los alimentos para los más vulnerables, así como la imposibilidad de aprovechar el valor nutricional de las comidas sin gas para cocinar y en condiciones de desplazamiento. La hambruna resultante es otro aspecto de la cruel inhumanidad de Israel hacia el pueblo de la Franja de Gaza. Constituye un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad y una clara violación de las órdenes emitidas hace 1 año y medio por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La hambruna no contribuye en nada el esfuerzo bélico contra Hamas. Sus combatientes serán los últimos en padecer hambre en Gaza. Antes que ellos serán los niños, las mujeres y los rehenes israelíes que aún permanecen cautivos ahí. La responsabilidad de la hambruna en Gaza recae en el primer ministro Benjamin Netanyahu, pero también en el jefe de gabinete Eyal Zamir, quien emite y hace cumplir órdenes ilegales. Zamir debe exigir que el gobierno abre inmediatamente todas las cruces fronterizos de las fuerzas israelíes en Gaza para permitir el ingreso sin obstáculo de alimentos, suministros médicos y trabajadores humanitarios para abordar la crisis humanitaria que empeora rápidamente. También debe ordenar a las Fuerzas Armadas israelíes que cooperen plenamente con las Naciones Unidas y otros organismos internacionales de ayuda para garantizar la entrega rápida y segura de ayuda humanitaria al pueblo de Gaza. Cada día que esperamos, más
personas pierden la vida. 9:58. Es triste esto que debemos escuchar, pero ¿qué se puede hacer? 9:58, vamos por terminar.